Gracias. Vamos a iniciar entonces, así más de frente, mucho más cerca. Creo que la sesión es mucho más. Vamos a comenzar a platicar. La pregunta primera que les hago a los cuatro, para que por favor nos den su punto de vista, es importante para los que estamos hoy aquí invitados, que por cierto, quiero agradecer muchísimo a... Comenzamos. Va la primera pregunta. ¿Consideran que la reforma educativa fue lo suficientemente consensada? Es la primera pregunta. ¿Quién gusta contestar primero? Le toca a usted, licenciada. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder participar en este foro donde se nota realmente el interés por parte del CENTE, de nuestro secretario Guadalupe Arias Acopa, de que realmente los maestros, los padres de familia, los alumnos, los que están realmente involucrados en la educación, pues se interesen. Es una lástima realmente que las autoridades no se hayan enfocado en esta situación. Yo siempre he dicho que la educación no solamente depende del maestro, sino debe de ser una educación integral, debe de involucrarse tanto a las autoridades estatales como a las federales. Agradezco mucho su invitación, maestro, a este foro y también la presencia de todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, el día de hoy estoy compartiendo micrófonos con grandes especialistas como son ustedes en el área educativa. Déjame comentarte, Arturo, y a todo el público, que no solamente la reforma educativa no fue consensada, fue algo más grave. No fue realmente informada a la población en qué beneficiaba o en qué podía perjudicar. Claro, si perjudica no lo pueden decir, en qué podía beneficiar a la población en el tema educativo. Esto realmente fue una lástima de que solamente por spot de 30 segundos nos estuvieran informando a la ciudadanía, pero esos spots empezaron a sacar ahora, no desde que el presidente de la República insistió o metió esta iniciativa al Congreso de la Unión. En mi participación en el Congreso, cuando estuvo la reforma educativa, ya estaba aprobada en 19 estados y aquí todavía no la habíamos aprobado, pero por parte de los maestros ya tenía un conocimiento especial acerca de la reforma educativa. Entonces nosotros como diputados el día 1 de enero entramos en función y ya en otros estados ya estaba la reforma educativa aprobándose. Todavía no podíamos votar los diputados a favor o en contra porque no se había instalado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Se instala y es cuando ya baja a comisión. Ahí se vota para luego mandarla al pleno. Y ahí lo dije puntual y tajantemente, que no se había llevado y no se había informado a la ciudadanía en general, que no se había visto la participación de los involucrados en la educación. Entonces, en ese sentido, en esta pregunta que si la reforma educativa había sido consensada, déjame decirte que no lo suficiente para haberse sido aprobada. Le agradezco mucho, diputada, su postura. Si me hace el favor. Gracias. Agradezco infinitamente la distinción que para mi trayectoria profesional hace la sección 29 del CENTE para poder dar mis puntos de vista en relación con el tema que hoy nos trae aquí. Que si fue suficientemente consensada, definitivamente no, pero era parte de la estrategia. Cuando el presidente da a conocer en su toma de posesión que iba a haber una reforma educativa, ya el trabajo estaba hecho desde antes. Y la película de Panzazo fue como el punto final de desprestigiarnos porque era la camita que necesitaba la propuesta que ya venía. Entonces, no consensar fue parte de la estrategia. Que el presidente aprovecha, dado el bono democrático,
con el que llega estos votos, esta cantidad de votos, le permiten hacer ese pronunciamiento, pero el terreno había estado preparado desde antes. Y era precisamente el de desprestigiar al magisterio, cuando en realidad hacer creer a la población que el fracaso de la educación pública en México, tanto la de financiamiento público como la de financiamiento privado, se debe estrictamente a la labor del profesor. Y hoy precisamente es la gran tarea que tenemos enfrente, de demostrar que el fracaso de la educación está básicamente en la pobreza, en la desigualdad social, en la corrupción. Ahí es donde está el verdadero fracaso de la educación. Cuando eso se componga, como lo han hecho otros países, saldremos adelante. Pero que sí quede claro, no podían ponerse a consensar una reforma porque fue la jugada maestra del Ejecutivo, el lanzarla como la lanzó, desde la toma de posesión. A cualquier padre de familia, a cualquier integrante de la sociedad que se le preguntara en ese momento, ¿necesitamos una reforma educativa?, es obvio que iba a decir que sí. Ya todo el trabajo estaba hecho con anterioridad. Ahí fue donde fueron tejiendo finamente el camino para dar el banderazo en la toma de posesión. Por eso no hubo consenso, era parte de la estrategia. Muchas gracias. Que Dios esté amable. Sí, muy buenas tardes a todos, maestro Acopa. Gracias por la invitación de poder saludar a todos ustedes y compartir este escenario con distinguidos educadores, con moderador de lujo también que tenemos aquí, y haber tenido la oportunidad de saludar a mis amigos y de la primera fila y todos los demás. Pues agradeciendo eso, en días pasados leía una declaración del senador Romero Hicks, que es el presidente de la Comisión de Educación del Senado. Dice: ya no hay dueños de plazas, ahora son ocupantes de una plaza. Yo creo que si esta frase se hubiese consensado, pues los profesores y una gran cantidad de padres de familia, los propios alumnos, no hubiesen aprobado una terminología de este tipo, que en nada ayuda a la reforma educativa y que sí crea una confusión mayor acerca de qué va a venir plasmado en las leyes secundarias de esta reforma educativa. Ha sido tradición en nuestro país los foros y a veces simulados, pero se hacen foros en donde se escucha la opinión de los diferentes actores educativos, los padres de familia sobre todo, las diferentes iglesias, las diferentes organizaciones no gubernamentales que existen en nuestro país y que trabajan a favor de la sociedad, los propios profesores, que son los actores principales, y la niñez y la juventud. Coincido con mi compañero aquí de que esto es un trabajo que se había hecho ya en el escritorio y que obviamente debería de impactar en lo que antes llamábamos los primeros 100 días de gobierno, que ahorita no se ha llamado de esa manera, pero son golpes mediáticos importantes que hay que dar, porque a medida que avanza un gobierno se va desgastando y después va perdiendo credibilidad. Entonces esto tiene mucho de fondo político. Ha habido revolución educativa, ha habido otros escenarios que han hecho gobiernos anteriores, ahora nos toca llamarle reforma educativa. Y el meollo está en el artículo 3 y 73. La Constitución pues ha estado con múltiples partes. Ustedes leen el artículo 3 y el 73, incluso no se expresan en los mismos términos de los diferentes niveles educativos. El artículo 3 nos habla muy bien de educación inicial, de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. El artículo 73 nos habla todavía de artes y ciencias, nos habla de educación rural, y no coinciden los términos en ambos artículos. Y el meollo del asunto es 3 palabras: la permanencia, la calidad en la educación, que vamos a entender por calidad también, y la evaluación, que como nos decía, comentábamos hace un momento, esa de alguna manera se ha superado y se seguirá superando. No hubo consenso. Creo que va a despertar mucho interés este tema todavía. Esto es apenas el inicio. Esa es la respuesta. Maestro, también queremos escuchar su punto de vista. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos
hermanados precisamente en la misión educativa. Agradezco al maestro Arias Acopa la oportunidad que me brinda para participar en este panel. Amigos panelistas, yo quiero compartir con ustedes que no solo no hubo consenso, sino que algo preparado, como ya decía aquí el amigo, algo preparado para sacar una reforma que desinforma, que desgasta, que lastima la educación y que sobre todo confronta a los padres de familia con los maestros. Y lo que pretenden es que los padres de familia les reclamemos a los maestros lo que falta a la educación. El maestro es una parte importantísima en la tarea educativa, pero no es todo. Tenemos los padres de familia nuestra propia responsabilidad que asumir y cumplir, pero que el gobierno no se le olvide que tiene también la parte que le corresponde, porque así lo plasma nuestra Constitución y así debe de respetarse y de hacerse valer. Por eso, en la tarea de la educación, que es una tarea integral, tenemos que entrar todos realizando nuestra misión, cumpliendo nuestra responsabilidad para poder hacer que nuestro país también esté entre los mejores educados, pero no es golpeando a unos, sacando a otros, desinformando. Y hoy en día muchos padres de familia todavía no saben qué ha pasado, sino solamente se dedican a decir que el maestro es el que tiene la culpa, pero porque fue lo que pretendió y quiere lograr el gobierno con esta reforma con la que no estamos de acuerdo. Gracias, maestro Ortiz García. Vamos con la segunda pregunta. Es igual de importante que los demás cuestionamientos. Es así: elevar la evaluación al rango constitucional resolverá de fondo los problemas que aquejan al sector educativo. Adelante, le toca a usted. Bueno, considero que el Instituto Nacional de Evaluación y todas las facultades que pretenden darle a nivel constitucional, ya con esta reforma, han sido, como lo dijo aquí el maestro Erasmo, producto solamente de escritorio. México sí requiere en estos tiempos actuales de una reforma educativa, pero una reforma educativa que sea integral. Como bien mencionamos cada uno de los que estamos aquí, y que seguramente ustedes igual lo piensan, integral, que todos estemos involucrados. Los maestros no le dicen no a la evaluación, al contrario, ellos, y además es importante que se evalúen a los maestros, porque al evaluarlos vamos a saber, o se va a saber, las debilidades, ¿sí? En qué está débil y en qué está fuerte, ¿no? Y en las debilidades capacitarlos. Es importante que los maestros estén capacitando, y ellos no dicen no a una capacitación. ¿O no es así, compañeros? Estamos de acuerdo en capacitarse, porque es la forma de que a nuestros niños van a tener el día de mañana mejor conocimiento. Ellos no dicen no a la evaluación, sino es a la forma de cómo la reforma educativa quiere afectar la labor de cada uno de los maestros, ¿sí? Es una obligación del patrón capacitar a su trabajador. Es una obligación de la autoridad educativa estatal y federal también capacitar a los maestros. Pero no es la forma en cómo ellos pretenden hacerlo. Definitivamente la evaluación es importante. Necesitamos evaluar, necesitamos establecer de dónde partimos para establecer metas, de dónde vamos a llegar. Pero aquí hay un jueguito muy interesante y que es difícil de entenderlo porque políticamente se vende bien. Como por ejemplo la elección del consejo que va a dirigir los destinos del INE.
lo que el Ejecutivo hace con toda la personalidad jurídica que le da el INE es meter un nuevo actor al terreno de la evaluación con los poderes que tenía. El INE ya existía, ya sabemos, pero no existía con el poder que ahora va a existir. Por eso es que, y son ellos los que van a determinar quién queda o no, quién permanece o no. Digo que se vende bien porque seguramente van a proponer a los científicos más prestigiados del país para conducirlo. El problema es que cuando el científico se transforma en servidor público, abandona la ciencia y no obedece a la ciencia, sino obedece al patrón. ¿Quién te puso? Y a él es al que le vas a rendir cuentas. Quienes, como hombres de ciencia, hemos participado como servidores públicos, lo sabemos muy bien. Que a veces nos tenemos que tragar nuestras palabras entre guardar nuestras evaluaciones particulares y, en el mejor de los casos, quedarnos callados. Porque no podemos decir lo que queremos decir. Eso le pasa. No discuto que no vayan a haber personas de intachable trayectoria profesional. Va a pasar por el Senado la terna para elegirlos, pero que quede claro, al final el científico le rendirá cuentas a quien lo nombró. Y ahí es en donde debemos de entender cuando se dice que la permanencia, que es la parte más polémica de esta cuestión de la evaluación, suena a perversidad. Porque el jueguito está: evaluemos a los maestros, necesitamos exhibirlo, súbele el nivel de complejidad a la prueba, reprueba la cantidad necesaria que tenemos, que necesitamos para exhibirlos, y entonces no hay aumentos, no se lo merecen, y la opinión pública es obvio que va a estar a favor de el discurso oficial. Eso hay que entender, porque no estamos en estos momentos, no hay coyuntura nacional para que el CENTE pueda tener a alguien ahí pendiente de los intereses de los maestros. No hay la cantidad de diputados ni de senadores para hacer la presión necesaria. Y eso que nos quede claro, porque eso se está jugando en estos momentos a nivel de la alta política. Eso es lo que se está jugando. Entonces, hay que entender ese jueguito, porque se presenta muy bien. Van a estar los mejores hombres de ciencia, pues sí, pero no le van a rendir honores a la ciencia, le van a rendir honores al patrón, que fue el que lo puso ahí. Entonces, ese es el jueguito que está a nivel de la alta política. Definitivamente que tiene que haber evaluación. La evaluación es, sobre todo la evaluación formativa, se debe hacer para mejorar, pero no termina por resolver todos los problemas, y menos la forma en cómo se está vendiendo este círculo, que si no lo desenmascaramos, nos los van a seguir presentando como la mejor opción. Gracias. Ingeniero César. Me pregunto, y pregunto a ustedes, ¿modificando la Constitución se resuelven los problemas del país? De ser así, con tantas modificaciones estuviéramos a un nivel de primer mundo, y que por decreto, y cambiando palabras o textos a los artículos de nuestra Constitución, se resolvieran los problemas de manera automática. La Constitución habla de un salario digno, remunerador, que cubra todas las necesidades de una familia. No se cumple, derecho a la alimentación, al trabajo, en fin, el 8% mínimo que debemos tener para el sector educativo. Y hay muchas cosas que no se cumplen en la Constitución. Pues a veces pareciera que nuestra Constitución es un catálogo de buenos deseos, de buenas intenciones, pero aterrizando en el mundo real, pues la situación es completamente diferente. Ahí me salta la duda en qué va a consistir el servicio profesional docente.
qué queremos entrampar o qué queremos decir con el servicio profesional docente, porque a fin de cuentas va a estar administrado por seres humanos con sentimientos, con emociones, con sus tendencias, con sus ideas muy particulares, y qué tan justo puede ser esta herramienta para nuestros profesores. Déjenme comentarles algo personal. Yo viví la experiencia del servicio profesional de carrera. Era un anhelo de la burocracia el servicio civil de carrera, como se hace en otros países, en donde cambia la cúpula gobernante y todo lo demás queda exactamente igual. Con el gobierno de Fox se instala el servicio profesional de carrera, y para ocupar un puesto burocrático dentro de la estructura del gobierno federal hay que presentar 4 exámenes. Fui invitado a ocupar un cargo en la estructura central de la Secretaría de Educación Pública. Son 3 exámenes escritos, uno que me parece hasta cierto punto ilógico porque habla de qué tanto conoce uno el puesto que va a desempeñar. ¿Cómo lo voy a conocer si apenas voy a entrar a ese puesto? Y es el primer examen que hace. Y el último, después de haber aprobado esos 3 en una computadora donde lo ponen a uno con otro grupo de concursantes, y bajo el alto grado de estrés de poderlo reprobar, porque los egos son los egos. Entonces yo tenía pánico, digo, si lo repruebo se va a enterar todo Tabasco que no pude aprobar el examen. Y entonces a uno bajo un alto grado de estrés presentando ese examen, y efectivamente hay compañeros que hacen el primer examen y la computadora les da la calificación inmediato, y los ve uno con qué cara salen. Decía una maestra, oiga, dice, dame chance por lo menos seguirlo haciendo para ver de qué se trata. No, dice, aquí se sale. Y de una manera no muy digna lo sacan a uno de ese salón, a los que van reprobando. Pero el meollo del asunto es el último, que es la entrevista. Como sentar aquí a nuestro moderador y lo entrevistan los demás, la Contraloría, de los Recursos Humanos, 3 representantes. Y si no está a gusto o hay una línea, pues se queda, aún pasando los 3 exámenes, se queda en la entrevista. Bueno, si uno la pasa, después viene la permanencia. La permanencia significa aprobar mínimo 3 cursos o 3 talleres de superación personal. Digo profesional, yo estoy muy de acuerdo en que hay que capacitarse, que hay que ser mejor servidor público. Pero también la 4ª evaluación es la evaluación al desempeño, el cumplimiento de metas del puesto y la opinión que el jefe tenga sobre el trabajo que uno realizó. Esa es la evaluación para el servicio profesional de carrera si uno quiere permanecer en un puesto que uno se ganó en un concurso y que supuestamente es de base. Me pregunto yo, ¿cómo será el servicio profesional docente? ¿Tendrá alguna similitud? Esto. Muchísimas gracias por la aportación muy valiosa. Le toca a usted, maestro. La evaluación es necesaria, es importante, prepara, forma, vigoriza, actualiza. Por eso todos tenemos que evaluarnos. Pero aquí me pregunto yo, cuando dicen que hay que elevar a rango constitucional la evaluación, ¿es para todos o solo para los maestros? ¿Por qué solo para unos? ¿Por qué solo a los maestros hay que evaluarlos? Si es valioso, si es importante, ¿por qué no a todos? Y cuando digo a todos, desde el primero hasta el último. Y si logramos maestros súper preparados, todos respondiendo en la línea correcta, todos presentando los contenidos en su exacta dimensión, y llega a una escuela que no tiene todos los recursos, todo el equipo, todo lo que el maestro necesita para dar sus conocimientos, ¿de qué nos sirven los maestros súper preparados sin equipo? Por eso, el gobierno, en vez de bajar recursos para la educación, los países que están desarrollados dan a la educación en su presupuesto anual un 8, un 9%. Nosotros, o nuestro país, este año está aportando un 3.7 que no llega ni siquiera a la mitad. ¿Cómo vamos a tener educandos de primer mundo con presupuestos de tercer mundo? Necesitamos evaluar a todos, aportar todos lo que se exige, lo que se necesita,
para que puedan nuestros educandos superar los rezagos, las deficiencias que hasta hoy tenemos. Muchísimas gracias. Veo muchas caras y muchas cabezas que asienten al momento de estar escuchando las posturas de cada uno de los integrantes de este panel, y son diferentes ámbitos: el legislativo, la investigación, quienes están a cargo precisamente. En su momento tuvieron también la decisión de la educación en el Estado, y creo que estamos escuchando, o por lo menos yo veo desde aquí, el eco en muchas de las cabezas que estoy viendo desde este lugar. Vamos con la tercera pregunta de este panel. Bien, es sumamente interesante lo que les voy a preguntar. Es lo que vital en el sentido de lo que vamos a escuchar por parte de ustedes. ¿Dónde se observa el impacto privatizador de la reforma? Gracias, Arturo. Mira, yo lo veo que el tema de privatización en la parte de autogestión o la gestión autónoma, ¿no? Donde las escuelas van a manejar sus recursos. En ese sentido, ¿qué va a pasar cuánto es ese recurso? Si son suficientes para que las escuelas, los maestros ya van a ser administrativos, ¿no? Van a tomar sus papeles de administrativo también, no solamente dirigir una escuela, sino administrar y platicar con los padres de familia. Eso lo hacen con gusto para poder tener una cancha, no sé, alumbrado, ventiladores. Sí, pero va a llegar un momento en que ya no van a poder administrar ese recurso, tienen que salir a tocar puertas a los ayuntamientos, sí, pero ¿cuántas escuelas o cuántos maestros van a ir al mismo ayuntamiento con la misma autoridad? Bueno, entonces van a tener que hacer convenio con empresas, y la empresa va a empezar, las empresas, a entrar a los centros educativos. ¿Qué va a pasar? El día de mañana van a ver esas máquinas tragamonedas que van a empezar a estar en cada una de las escuelas. Ahí es donde yo veo que va a empezar, no como antes, que había una cooperativa, que todo el mundo participaba, se le daba oportunidad a los padres de familia, a la comunidad, para que trajera la empanada, la tostada, y que se vendiera, y que de ahí todos formaran una cooperativa, ¿no? Ahora van a ser las máquinas tragamonedas. Eso es lo que yo veo ahí, donde se puede privatizar en el comercio. Otra de las cosas también, ya fue Telmex, ya fue vendido. Ya fue Aeroméxico, también ya fue vendido. Ya fue, no sé, Banco de México. Ahora, hoy en día, los maestros ya no van a tener una plaza, sino contratos, por contrato. También otra de las cosas es que, por ejemplo, lo platicábamos hace un rato, la plaza de los intendentes ya está subrogada, ya lo maneja una empresa, ¿sí? Entonces ya no vamos a poder apoyar con una plaza a aquel señor, aquella señora que es de la comunidad o que camina a la escuela para poder ir y poder hacer su función y tener una plaza. Ahí también afecta la labor económica de las familias tabasqueñas o las familias de México. Bueno, y son varios puntos donde se va viendo la privatización, pero todo totalmente maquillado por parte de la Injerencia Federal. Muy bien, gracias, diputada. Si es tan amable. Ingeniero, nos hace el honor, por favor, de responder eso. 35 años de mi vida al servicio educativo han transcurrido en la educación superior, la mayor parte en la administración de la educación superior y eventualmente también en la docencia, que ha sido muy gratificante también tener GIS en las manos. Y en este sentido quiero dar una experiencia que comentó aquí la señora diputada. En la educación superior tecnológica, al menos, que conozco perfectamente bien, el servicio de limpieza pues está privatizado, el servicio de vigilancia está privatizado, por lo tanto ya no se crean plazas ni de vigilantes, ni de intendentes, ni de afanadoras, ni de todo lo que tenga que ver con los servicios administrativos de una educación superior, porque esto se trabaja vía outsourcing. Y si ustedes ven, la reforma laboral precisamente ya legitima y deja perfectamente en orden, comillas,
lo que tiene que ver con el outsourcing, y eso ya se está dando en nuestras instituciones educativas. Por otro lado, el tener que andar mendigando a través de la gestión responsabilidades que le corresponden a la federación, al Estado y a los municipios, para que el director de la institución y los padres de familia vayan a pedir limosna al sector privado, a ver si nos pueden pintar la escuela, a ver si nos pueden poner un pizarrón, a ver si nos pueden reparar los baños, cuando son responsabilidades de estos tres órdenes de gobierno, porque por eso está ahí un presupuesto destinado, y nuestros impuestos se supone que están destinados también para apoyar a lo más sensible que tiene la humanidad, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Por otro lado, pues yo mismo no sé qué va a pasar ahora con esto, porque unos educadores se rigen por el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, que son los organismos públicos descentralizados como colegio de bachilleres, maestros. Ellos se tienen que regir por el apartado A, los CECITES. Y por otro lado, la otra inmensa mayoría de los educadores se rigen por el apartado B, que obviamente a través de esta reforma educativa va a ser tocado también el apartado B, que rige a los trabajadores al servicio del Estado. Sería el comentario en este segmento. Muchas gracias. Cambio un poquito la dinámica. Me gustaría escuchar antes su comentario. En el apartado donde dice que los padres de familia y los maestros o el director de la escuela son los que tienen que hacer la autogestión, es donde se ve lo privatizador de esta reforma. Pero yo quiero ir más allá, o sea, sino en la preocupación que sentimos los padres de familia por la educación de nuestros hijos. Darle nuestros hijos a un maestro que desconoce su futuro, que no sabe para dónde va a ir, que hoy está aquí, pero mañana ya no puede estar, porque la educación puede haber cambiado de ser laica, gratuita y de calidad a una educación privatizada. En la inseguridad, en el miedo, en la desesperación, nadie actúa con cordura, con inteligencia, con espontaneidad para dar lo mejor de sí, sino siempre se está denigrando y destruyendo él, y lo mismo hace con las personas que trata. Por eso es que a los maestros no se les puede tener en la inseguridad y en el miedo. Se les debe de formar, sí. Se les debe de ayudar a ser mejores, sí. Pero nunca vituperarlos a ellos, golpearlos a ellos, porque no van a poder formar a nuestros niños, sino nos los van a lastimar y nos los van a devolver peores. Una educación mejor exigimos, respondiendo y responsabilizando a todos desde su lugar, desde su ubicación, desde la misión que le corresponde. Al maestro hay que quererlo, hay que respetarlo, hay que ayudarlo a realizar su trabajo cada día mejor, para que podamos lograr el tan anhelado país que queremos, donde todos seamos mejores y estemos mejor educados. Gracias, Máximo Soso. No es fácil emitir una opinión al respecto, porque hay que tomar contextos particulares. Cuando se dice se privatizan los ingenios y vemos a la empresa fulanita de tal comprando ingenio, ¿quién va a comprar la escuela mexicana como esta? No es en ese sentido que hay que entender esta cuestión de la privatización. Va de que venga una empresa y compre las escuelas como están, o sea, ni regaladas las agarran. Entonces, hay que entender este fenómeno, hay que esperar las leyes secundarias, hay que esperar los reglamentos que emanen de estas disposiciones para poder ir entendiendo cómo es que este efecto privatizador, que se lee así, pero no es como que se vayan a vender las escuelas. Nadie las va a comprar. Están feas, están cayendo. ¿Sí? Entonces, sino que lo que sí puede uno observar es, por ejemplo, cuánto te cuesta mantener a tu hijo en 6º grado y sentir lo que te cuesta mantenerlo en 1º de secundaria, porque ya es un adolescente, ya los uniformes están más caros, la talla aumentó,
la cantidad de libros y materiales que hay que comprar. Tú a la primaria probablemente podías ir con tu cuaderno para todas tus asignaturas y modestamente ahí tomas todos los apuntes en un cuaderno, pero al llegar a la secundaria ya son 11 cuadernos porque es un cuaderno para cada asignatura. Entonces, más que un efecto privatizador a como se privatiza en la iniciativa privada, yo veo que lo que aumenta son los costos tremendamente para mantener un alumno, porque, bueno, hasta para el arreglo personal, la niña del primero de secundaria, ya la adolescente que va a la secundaria, ya necesita incluso de arreglos personales específicos, atender su situación ya como mujer, porque era una niña en sexto o en quinto de primaria, ahora es una adolescente, hay gastos específicos de su propio desarrollo y todo eso cuesta. Entonces hay un proceso de encarecimiento del mantenimiento de los alumnos, ¿sí? Que es lo que yo veo, ¿no? Pero hay muchas dudas al respecto. Había que esperar los reglamentos, las leyes secundarias para ver cómo se va dando este efecto y cómo se resuelven cosas estas de propiciar las pequeñas empresas dentro de las instituciones para que puedan dar servicio al interior de las escuelas, porque algo está planteado en la reforma, incluso está el nombre de empresa. Sí. Muchas gracias. En verdad que es interesante escuchar cada uno la visión que tiene en relación a dónde creen ustedes que se va a ver este impacto privatizador. Dígame, licenciado. Mira, aquí, disculpa, yo difiero un poquito de aquí del maestro Moscoso, porque hoy en día el mejor negocio de un empresario está en las escuelas. Existen muchas escuelas particulares y yo estoy seguro que si hay un empresario y ve una escuela que se esté cayendo, le invierte en educación, porque hay empresarios que realmente ven a la educación como negocio, y prueba de ello es que hay muchísimas escuelas particulares. Entonces, en ese sentido, no íbamos en ese sentido que se fuera a privatizar la escuela en sí, sino que, bueno, hay puntos importantes, como coincidimos el maestro Erasmo y yo, que bueno, que sería en los intendentes, en quizás plaza, pero en escuelas, por supuesto, de que yo creo que hay más de 5 o 10 aquí que, como no invertigamos en escuelas, porque pues, es el negocio hoy en día de particulares. Gracias, licenciada. Hablamos ya, escuchamos esto que es importante, el visto que tiene cada uno de ustedes en cuanto al impacto privatizador de esta reforma. Vamos a tocar otro punto a continuación que tengo en el orden de las cuestionantes y que ya algunos de ustedes tuvieron de alguna manera referenciar. La pregunta es, mucha atención todos, ¿qué implica para los padres de familia la autonomía en la gestión escolar plasmada en la reforma educativa? Ya algunos dieron un posicionamiento, pero queremos en particular escucharlo. Cambiamos nuevamente la dinámica, comenzamos con usted, ¿le parece? Pues, sin haber leído la pregunta esta, precisamente a esto respondía, porque dije que el que padres de familia y maestros tengan que ponerse de acuerdo para resolver los problemas de la escuela, están dejando de lado afuera al gobierno. Y el papel del gobierno es fundamental en nuestra educación. Así ha sido tradicionalmente. Esa tarea, esos impuestos que pagamos todos y que deben ser destinados para educación, deben ser destinados para ello, para que tengamos una educación mejor y para darle seguridad a quienes intervenimos en la educación, padres de familia, alumnos y maestros. Y esa seguridad pueda hacer que los maestros, cada día mejor preparados, puedan ayudar a nuestros niños. Si no lo hacen, se va desvirtuando la educación, se va empobreciendo, y al irla empobreciendo, el país paga las consecuencias, porque nosotros hacemos a nuestro México, y si no estamos mejor preparados, no lo vamos haciendo, lo vamos deshaciendo.
exijamos. Ustedes también son padres de familia como yo. Exijamos que nuestra educación sea cada día mejor, de calidad, para que formemos y demos a nuestro país cada día algo mejor. Por favor. Lo primero que me pregunto es, ¿y cuáles van a ser las reglas de operación para la autonomía de la gestión? Porque tenemos el ejemplo clarito de escuelas de calidad. El famoso peso a peso. Entonces, para que se convierta en 2, la primaria tenía que poner un peso. Y para que la primaria pobre buscara ese peso, había que hacer la kermés, y para la kermés, pues no pueden los padres nada más venir a comprar, hay que montar el bailable. Entonces, para preparar el bailable hay que parar las clases. Entonces, para buscar ese peso había que hacer el bailable para amenizar la kermés, y terminaba un efecto perverso ahí en relación de, sí, porque lo que queríamos es tener mejores clases. Así se pintó escuelas de calidad, pero el esquema en el que nace de peso a peso, la búsqueda de ese peso para las escuelas pobres, significa muchísimo trabajo. Pero todos, aunque no fueran tan pobres, las de cabecera municipal, bueno, esos querían tener baños mejor. Entonces, nosotros tenemos capacidad de juntar 10,000 para hacerlo 20,000, pero la mecánica era diferente. Era prácticamente similar. Había que abandonar las aulas para terminar juntando ese dinero. Entonces, fue más importante juntar ese dinero para hacerlo doble que realmente fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. Por eso yo me pregunto, ¿cuáles van a ser esas reglas de operación? Porque la experiencia que tenemos con escuelas de calidad fue muy negativa en ese sentido. El efecto fue contraproducente. Para buscar el dinerito y permitirnos decir qué proyectos vamos a financiar en la escuela, había que buscar el recurso para hacerlo doble, y eso para las escuelas más desfavorecidas implicaba de nueva cuenta muchísimo más trabajo. Entonces, en lugar de cerrar que la carrera magisterial, que las escuelas de calidad cerraran la brecha entre las escuelas de más favorecidas y las menos, esto se agrandó, porque las más favorecidas esas juntaban 10,000, los de las comunidades, las escuelas unitarias, juntaban los 300 pesos con muchísimo trabajo para que se les hiciera 600, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas reglas de operación. La experiencia que tenemos con escuelas de calidad no es buena, entonces hay que esperarlas para ver cómo se va a llevar a cabo la autonomía de la gestión. Ingeniero, por favor. Al igual que el maestro, cuando escuchamos la autonomía en la gestión, yo también lo asocio a infraestructura. Por el lado de recursos humanos, se supone que el INEGI va a invertir una cantidad millonaria en hacer un censo para saber cuántas escuelas tenemos y cuántos profesores. Yo pienso que cada estado de la República tiene perfectamente ubicada cuántos les paga y cuántos centros de trabajo tiene. Sería más fácil pedirle a cada estado de la República que hiciera sus reportes. Sin embargo, se va a hacer un censo de recursos humanos y de instituciones. Pero el estado que guarda la infraestructura, pues ese no se está tocando, y efectivamente tenemos instituciones en lamentables condiciones que no permiten un proceso educativo de calidad, de los propios baños, los pizarrones, etcétera. ¿Cómo podemos estar o cómo puede dar lo mejor de sí un profesor en esas condiciones? La capacidad de gestión significa que no los padres de familia, las madres de familia son las que más forman las asociaciones, debe ser de madres de familia, no de padres de familia, las más involucradas. ¿Cuántos problemas no tenemos cada fin de ciclo con los padres de familia, con la sociedad que sale y la que entra, que ya se nos fue con el dinero, que las cuentas no estuvieron claras, que nada más se la gastaron en comidas y pachangas, etc. Vamos a entrar en una dinámica muy compleja porque no hay una cultura de administración de los recursos que no le corresponde a los padres de familia ni al director estar administrando recursos. Les corresponde educar, les corresponde velar porque la calidad de la educación que se imparte en el aula sea aceptable, porque los padres de familia velen en el hogar qué programas en televisión, en internet están viendo sus hijos, aquellos que tienen acceso a eso,
que los padres de familia muy cómodos, pues que me los eduque el maestro. Y si evaluamos a un padre de familia, ¿no será que repruebe, que no es buen padre? Vamos a poner en cuestionamiento su permanencia en el hogar porque no es buen padre. Yo creo que tiene muchas aristas esto. La gestión trata de sustituir la obligación de la federación, del estado y de los municipios que a veces por omisión o los tenemos alejados también del proceso educativo. Muchas gracias. Le corresponde el último turno y es porque fuiste la primera en tocar este punto en los diferentes planteamientos de la autogestión. Escuchamos. Coincido realmente con mis tres compañeros porque la autonomía de gestión escolar pues implica que tanto los padres de familia como los maestros pues, deben de ser responsables de gestionar los recursos económicos para el sostenimiento y operación de los planteles. Ahí, en ese sentido, como comenté al principio, sí coincido con mis compañeros panelistas porque, bueno, ellos, los padres de familia o las madres, o las mamás, ¿no?, que son las que llegan a las reuniones, no siempre apoyan a las escuelas, o sea, están en la mejor disposición. ¿Por qué? Porque son sus hijos los que están estudiando, están en la mejor disposición. A mí me encantan cómo se organizan, aunque al rato se agarren por la greña, pero ellos se organizan, ¿no? Y bueno, y también los maestros. Pero ¿qué va a pasar, no? Que entonces, ¿dónde queda el presupuesto del gobierno municipal o el presupuesto del gobierno del estado o el presupuesto federal? ¿Cuánto le corresponde a cada escuela? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con las cuotas? Las famosas cuotas o la cooperación. ¿Qué acaso ya va a ser una obligación con esa autonomía de gestión? Antes era algo en donde se ponían de acuerdo. Hoy en día, con esta reforma, ya va a ser una obligación tal cantidad. Y no solamente las cuotas, señores padres de familia, sino ahora a pagar los uniformes de 2, 3 niños que tenemos ahí, de los zapatos. Para hacer una buena gestión hay que ser estratégico. ¿En qué posibilidades reales están los padres de familia? Y de vuelta a esa dicotomía entre escuelas favorecidas y escuelas no favorecidas. ¿En qué condiciones realmente están los padres de familia para hacer gestión estratégica? Porque es la que más impacta. ¿Sí? Cuando la visión de muchos de ellos pues, es bastante limitada por la propia preparación que se tiene en los sectores rurales. Entonces, nos seguimos haciendo preguntas al respecto porque los conceptos que usan son bastante delicados, muy profundos. Muchas gracias. Adelante. Yo nada más quiero decir algo más. Me preguntaba al escuchar las respuestas y reflexionar la pregunta, ¿nos va a corresponder a nosotros buscar los recursos, gestionarlos? ¿Nos va a corresponder a nosotros enriquecer e implementar a la escuela como padres de familia? Y regreso a lo mismo. ¿Y el gobierno? No somos nosotros los que colaboramos en educación y ahora vamos a ser responsables completamente de que se dé la misión educativa en el país. ¿Eso es lo que pretende esta reforma? Muchos padres de familia no están en la vertiente, en la preparación de poder hacerlo desde los diferentes ámbitos, su formación educativa, su cultura a través del tiempo y su posición económica en este país cada día más empobrecido. Hoy escuchaba 700,000 pobres en Tabasco y pobreza alimentaria, no solo pobreza cultural. ¿Para dónde vamos? Si esto es lo que pretende, la reforma nos está pidiendo para lo que no nos ha preparado. Este país no nos ha dado lo que nos está pidiendo. No estamos de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con la última pregunta de este panel. De verdad que está muy enriquecedor para todos nosotros y lo digo en tono muy especial. Agradezco muchísimo la invitación, estar en la moderación como comunicador, y aquí veo muchos compañeros de medios de comunicación. Nos abre una panorámica diferente al entendimiento precisamente de lo que se piensa en diferentes
posturas acerca de una reforma educativa o una propuesta que se puede dar, inclusive consensada entre varios niveles de la población. Vamos con la última pregunta. Se plantea en la reforma educativa cómo se resolverán los problemas de nutrición escolar, inseguridad escolar, el bullying, desigualdad y rezago, es decir, esto de escuela de primera, segunda y tercera. Se plantea, nuevamente hago la pregunta, se plantea en la reforma educativa cómo se resolverán esos problemas que estaba yo citando en ese momento. ¿Quién gusta, ingeniero? Bueno, desde mi óptica, mi ámbito en donde me he desempeñado, en la educación superior ya no es problema la falta de escuelas. Ahora se están peleando las escuelas que lleguen los alumnos. El expresidente Calderón recibió la atención a la demanda en un 25% de jóvenes. ¿Qué hacía el otro 75% que no estaba en las aulas? Nos dice el presidente Calderón que lo entregó en 33%. Todavía es un porcentaje muy alto de jóvenes que no tienen acceso, cuando en otros países del primer mundo andan arriba del 80%. Entonces no es un problema de falta de cupo, no es un problema de falta de preparación, es un problema de pobreza. La familia puede tener la escuela exactamente enfrente, pero ¿qué va a hacer la familia? El joven tiene que trabajar, tiene que irse de flanelero, tiene que irse de limpiaparabrisas para poder llevar un bocado a la familia, o lo mantienen en la escuela. Es un problema serio, serio. Y por otro lado también está sucediendo un fenómeno muy importante. Pemex está trabajando ya con las instituciones educativas. Es un recurso que entra de alguna manera, pero será función de las escuelas ponerse a hacer negocios con Pemex o educar a los jóvenes estudiantes. No estaremos descuidando por hacer negocios, que no es la función de la institución educativa, pero que de alguna manera está solventando también carencias que no se están cumpliendo por el paripazo famoso. La federación dice es un 50% y dice el Estado tienes que poner otro 50%, y no siempre está ocurriendo en esa proporción. Pues de alguna manera se está dando una coyuntura ahora para que las escuelas se estén volviendo empresas también, distrayendo sus recursos humanos al servicio de una paraestatal que de alguna manera le deja algún recurso. Pues ese sería ese comentario en esta parte. Gracias. Adelante. Mire, que hay dos niveles para analizar esta reforma educativa. El de la alta política, en donde no se están cuestionando estas cosas, sino se están cuestionando quién manda, quién va a mandar, cómo vamos a equilibrar los poderes y las decisiones aquí. Eso es lo que se está discutiendo a nivel de la alta política. Estas cuestiones se discuten a nivel de la baja política. Aún en la luna de miel que están viviendo los tres partidos políticos más grandes, no se está discutiendo la nutrición ni el bullying, se están discutiendo otras cosas. Cómo ejercemos el poder y quién manda aquí. Estas cosas se van a resolver en las cuestiones ya secundarias a nivel de la baja política, y esto no es despectivo entre la alta y la baja, sino los temas que se tocan. ¿Sí? A ningún senador de los tres partidos políticos que están en su luna de miel, que por cierto ya les debe de quedar poquito ya, porque ahí viene la reforma energética y ahí es donde se van a divorciar de nueva cuenta, pero y probablemente pudiera ser la coyuntura en la que 6 votos sean importantes, porque para allá tendríamos que jalar nosotros en este caso el CENTE, porque hay que generar la coyuntura para que 6 votos cuenten. Porque de lo contrario nos van a dar duro a nivel de la alta política, nos están dando con todo, porque no se discute esto, reitero, se discute el equilibrio de los poderes en este país. Entonces, esto definitivamente todavía no podemos saber en qué medida lo va a resolver, porque al artículo 3 todavía le queda un largo camino, pero muy largo camino en todo lo que va a emanar de estas modificaciones a nivel constitucional. Falta muchísimo.
Se habla de evaluar y yo me podía de evaluar a los maestros y yo me preguntaba, qué bruto el paquete nada más de la cantidad de exámenes que van a, porque hay que preparar para el de la secundaria, tiene 11 asignaturas y hay que evaluar, pero además hay asesores técnico-pedagógicos, hay directores, hay supervisores y todos se van a evaluar. En primaria, cómo van a trabajar los que están en unitarios, en el medio rural, a preescolar, cómo van a hacer esa evaluación. A esto le falta todavía muchísimo camino por recorrer, porque si el presupuesto federal sigue a la baja, ¿cómo van a enfrentar esto? Si la cuestión de una reforma constitucional es ¿y cuánta lana le ponemos después a esta reforma? Porque reforma sin dinero es reforma perdida. ¿Sí? Entonces, por eso a nivel de la alta política es donde se está decidiendo y la lana que va, ¿a dónde va? Muchas gracias. ¿No es usted? Se tocan estos temas, pero no cómo se resolverán. Solamente se mencionan. Y pensaba, se mencionan porque la visión no es atender a lo humano, a la persona. No es mirar al otro como igual que yo, sino es una visión empresarial la que nos ofrece. Porque nos quieren vender o nos quieren comprar. Porque los negocios, los intereses siguen manejando las cosas. Porque nos han dicho verdades a medias que son a las claras mentiras, completas mentiras. Y por eso estos temas no les interesa resolverlos, les interesa mencionarlos porque elevan el rating, nada más, pero no resolverlos. Y esto a nosotros los padres de familia sí nos interesa. Nosotros queremos hijos bien alimentados. He escuchado a padres de familia decir, no traje a la escuela a mi hijo porque no tenía para darle de desayunar. Como no podían comer algo, no llegan a la escuela. Y todos estos problemas no se resuelven solo desde la escuela, porque las políticas no tienen que ser solo educativas, sino que se necesita una formación integral, lo que hemos venido diciendo reiteradamente. Una familia donde la violencia prevalece, se va a dar el bullying. Si no es en la misma persona, va a ser en la otra. Por eso la atención es a la persona. Ojalá que nosotros privilegiemos en nuestras acciones, como padres, como maestros, a la persona. La tratemos, la escuchemos, la eduquemos, la formemos y le demos lo mejor de nosotros. Gracias. Diputada. Mira, la reforma educativa en sí no tiene un proyecto educativo explícito, no hay en ella nada que esclarezca de cómo caminar hacia un terreno realmente pedagógico, ¿no? Ni cómo resolver los principales problemas del sector educativo. Como bien mencionábamos, esto es solamente juego de intereses por parte de diferentes ideologías. Se necesita realmente una integración de políticas públicas desde el nivel federal, estatal y por supuesto municipal. Entonces no le veo el sentido de que vaya hacia que esta reforma educativa tenga que ver en estos temas. Sí los toca, pero no con profundidad de cómo se pueden atacar en el sector educativo. Lo que es la nutrición escolar, la inseguridad escolar, el bullying, la desigualdad en el rezago de escuelas de primaria, primera, segunda y de tercera, mucho menos. Nada de eso tiene nada que ver. Muchísimas gracias, diputada. Son las 5 preguntas en las cuales hemos versado este panel para conocer pues, el punto de vista de 4 diferentes personajes tan inmersos en materias tan importantes como la educación,
la toma de decisiones en la impartición de la educación en nuestro Estado, así como también en la legislación inherente en nuestra entidad. Yo quiero agradecerles de manera muy especial. Vamos a continuar, tenemos una actividad más, dígame, ingeniero. Bueno, para finalizar, perdón si me adelanté algo, pues yo quisiera pedirles que no nos fuésemos con caras largas ni con sentimientos fatalistas. Esto que hemos platicado, pues a lo mejor es un área de oportunidad. Somos herederos de una larga tradición, herederos de educadores. Muchos están aquí porque sus padres, sus abuelos han sido educadores que han dejado una huella en el estado de Tabasco, en tantas generaciones de profesionistas. Yo creo que es un reto y el magisterio va a salir adelante. Yo sugeriría que el próximo foro ahora fuera de propuestas. Ahorita pusimos más problemas que propuestas. Eso estoy completamente convencido porque era la intención, maestro Acopa. Ahora vamos a seguir trabajando sobre propuestas. Yo creo que van a salir ideas muy interesantes, cómo la educación se va a tener que seguir elevando en su calidad en todos los niveles educativos en el estado de Tabasco. Pues nada más agradecer nuevamente la invitación. Disfruten su fin de semana, es viernes, quincena además, que lo pasen bonito. Fin de semana. Sí, creo que el aplauso muy fuerte a nuestros 4 panelistas. Y moderar muchísimo, creo que la propuesta que usted bien hace. Sabemos que el CENTE tiene una serie de dinámicas en las cuales van involucrando a todos los elementos de la sociedad y por supuesto sería interesante conocer las propuestas elegidas por ustedes mismos. Esta es la jornada nacional, importante recalcarlo, para que quede bien entendido. Jornada nacional por la defensa de la escuela pública y de sus maestros. Nos voy a dejar un momento, continúen por favor aquí sentados, vamos a tener todavía un apartado más dentro de este orden del día. Voy a tomar nuevamente mi lugar, el podio, en el lugar que le corresponde a este micrófono también, porque según tengo marcado en esta consecución de las actividades de esta actividad de la jornada, vamos enseguida a pedirle por favor que nos haga el honor de estar ante este micrófono, porque vamos a escuchar la intervención de las indicaciones de la reforma por el maestro Óscar Martín Ramos Salinas, representante del CEN. Si es tan amable, señor, por favor, recibimos con un fuerte aplauso. Tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar con mucho gusto a las señores padres de familia, madre de familia. Saludo de la misma manera a quienes hoy tuvimos la oportunidad de escucharlos muy atinadamente. Saludarle a las maestras y a los maestros de Tabasco, a todos los trabajadores de la educación, compañeros, ex secretarios generales de esta sección, a todos en general. Toca mi participación en nombre de la Dirección Nacional sobre las implicaciones de esta reforma. Pero después de haber escuchado los conceptos de los panelistas, creo que nos queda muy claro precisamente al tema a referir. Esta reforma, una de las preguntas, ¿es integral? Yo quisiera dirigirme a los padres de familia, a todos en general, pero quisiera dirigirme más a los padres de familia en este momento. Porque quien les habla les va a hablar como padre de familia también, que le preocupa la educación de sus hijos. En estos momentos, con estas jornadas, con estos foros, como padre de familia, a mí lo primero que se me ocurriría es pensar, están tocando a los maestros, les quieren hacer algo y ahora nos invitan para que los defendamos. Yo podría pensar eso. Yo quiero decirles con mucho respeto, los maestros nos defendemos en una cancha, en un campo. Lo que estamos buscando con ustedes, con los padres de familia y nosotros como padres de familia también, es lo que tanto ha costado, que costó vidas, que costó sangre, que se llama escuela pública. Hay quienes dicen que tuvieron el acierto de meternos en un nivel con los países del primer mundo.
nos gusta la competitividad. Debemos de pensar en eso. ¿Queremos ser competentes? Sí. Ojalá lo fuéramos en todo. Cuando escuchamos hablar, por ejemplo, a Mexicanos Primero, ¿quién es Mexicanos Primero? Es una asociación de empresas privadas. Hablo de Televisa, hablo que representa Vivo, hablo que representa Kimberly, Cinépolis, Marinela, todas esas empresas privadas. Que ojo, decía el maestro, el director de la Escuela Normal de Balancán, ¿quién quiere las escuelas? Ellos. Esas empresas son las que quieren nuestras escuelas. Y la escuela no es únicamente el aula. Porque si eso fuera, pues bienvenidos, métanle, inviértanle. Pero apoderarse del otro, de lo más importante, de nuestros niños y del negocio. De eso quieren apoderarse. Decía, quizá no vieron con un acierto de meternos en esa competitividad de países del primer mundo. Claudio X González es el que representa a Mexicanos Primero. Cuando se la pasa exhibiendo a los maestros, a los trabajadores de la educación de México y comparándolo con esos países, y siempre habla de Finlandia, que tiene ni el 10% de la población que tiene nuestro país, una economía altísima, 15 alumnos por grupo. Cuando habla de Corea del Sur, cuando habla de países europeos, cuando habla de Estados Unidos, yo lo invitaría, de veras, aquí donde acabamos de ir a Balancán, lo invitaría al Triunfo, que venga también a hacer un recorrido a estos lugares, nada más aquí de Tabasco, para que se dé cuenta de la realidad, de la problemática, de la necesidad, de la economía, cómo está la educación, que vaya y que se pase 1 hora y media ahí donde estuvimos platicando, dialogando con los padres de familia debajo de un techito de lámina, y que se pase con esa temperatura, no sé, 40, 42, 43 grados. Nosotros le hacemos la invitación. Le hacemos la invitación a estos empresarios que hoy se encargan de desprestigiar a la educación de nuestro país, que conozcan la realidad. Cuando hablan de una reforma educativa, fíjense nada más, qué incongruencia hay. No se supone que para hacer una reforma educativa primero debo de conocer la problemática, las necesidades, las carencias de nuestras escuelas. ¿Cómo es posible que primero aviento un decreto de reforma y luego pido el censo? A ver qué hay. Y donde el INEGI contesta que ese censo estará aproximadamente alrededor de 11 a 12 meses. Que no batallen tanto, que nos pregunten a nosotros los maestros o a los padres de familia, y yo les aseguro que en menos de una semana, como ya está, les entregamos ese censo. Ya está. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Nosotros les decimos cuántas escuelas están sin maestro, cuántas escuelas están sin aulas, cuántas escuelas están sin puertas como las que vimos el día de ayer en Balancán. Chihuahuas, nos quieren hablar de escuelas del primer mundo climatizadas, con su asiento reclinable, que salen al receso y agarran su charola para irse por los alimentos. No se puede hacer esa comparación. Yo les diría, una de las implicaciones es precisamente, como padres de familia, lo que aquí ya escuchamos. La autogestión. No nos hagamos pues. Alguien decía por ahí, tuvimos la oportunidad también de estar en el Congreso de la Unión con los señores diputados. Alguien decía, bueno, no va a ser una privatización, va a ser una semi-privatización. Yo diría con mucho respeto. Yo creo que mi madre, con todo respeto, y cualquiera de nosotros no pudo haberle dicho a mi padre, estoy media embarazada. ¿Verás? ¿Es o no es? Lo digo con mucho respeto. Si privatización es privatización. Así punto. Así punto. En la autogestión, cuando planteamos esto en el Congreso de la Unión, les dijimos, entonces esto quiere decir hoy
los padres de familia, los maestros, los directores son los que se habrán de hacer cargo de administrar los recursos. Sí, la pregunta es, ¿cuáles recursos? ¿Cuáles? No sabemos. Pues aquí estamos hablando. No es de otra cosa. ¿Cuáles son los recursos que llegan a la escuela? No nos hagamos, hablemos claro. Las cuotas escolares, las cuotas de los padres de familia, no hay más. Y yo le hago una invitación, como se lo ha hecho esta organización, a cualquier autoridad, llámese municipal, que están muy preocupados los alcaldes, estatal o federal, que nos desmientan, que vengan a un foro de estos y que digan, no, la autogestión se trata de que ahora vamos a resolver todas las necesidades y toda la problemática que hay en las escuelas, hoy todos, ojalá, hacemos la invitación para que alguien lo desmienta. ¿Saben que hemos platicado con algunos alcaldes? No nada más en Tabasco, diferentes estados del país, y están preocupadísimos porque ahora la pregunta es, ¿a quién van a acudir los padres de familia? A ellos, para resolver esta situación. ¿A quién más acudimos? Decía por ahí algunas madres de familia, estos días que estuvimos en este lugar que ya menciono, yo no entiendo mucho de lo que nos dicen, pero quiero entender cuando ustedes nos plantean, ahora es que tenemos que pagar a fuerza. Así es. Y alguien decía lo que aquí comentaban ya nuestros panelistas, si a veces no tienen los recursos suficientes para dar los alimentos a nuestros hijos, pues mejor los saco en lugar de mandarlo a la escuela. ¿Estaremos mejorando con eso la educación de nuestro país? Pues claro que no. Esta es una de las partes importantes de las implicaciones. Estaremos peor todavía. Con eso no ayudamos en nada a mejorar la educación de nuestro país. En lo que respecta a los maestros, quienes estamos laborando, quizá no tengamos ningún problema, porque ya estamos. Y esa es otra de las cuestiones que decían los diputados. ¿Pero qué les preocupa a ustedes? Ustedes ya están. Así dijeron con la ley del ISSSTE. Hoy, a partir de la ley del ISSSTE de cuentas individuales, ustedes lo saben, quienes ingresaron ya por este sistema de cuentas individuales, ellos ya no tienen derecho a una pensión del Estado. Ellos tienen derecho únicamente a la pensión que tú vayas comprando y al tiempo que vayas a laborar. Y eso es lo que decían en el Congreso. Los maestros, los trabajadores de la educación que ya están, no tendrán ningún problema. El problema es para los que vienen. Sí, pero ahí van nuestros hijos, van los hijos de ustedes, van la sociedad en general. Dialogamos con los alumnos de la escuela normal y esto era lo que nos preguntaban. Oye, ¿y a mí qué me afectará la permanencia? Pues que ya no lo vas a tener, de por sí ya batallas para ingresar. ¿Cuál permanencia? Ahora, eso es lo que define esta casa. No tanto el que no nos toque como maestro. Sí es cierto, nosotros estamos y tenemos una seguridad, pero que no podemos hacer nada por los que vienen también. Eso es la lucha que estamos teniendo. El día de mañana, pues los que logren ingresar, pues sí, por contrato, pero si a la siguiente evaluación no lo apruebas, pues te vas, si ahí vienes, si ahí vas, si ahí vienes. ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de crear un monto para tu pensión? Nunca la vas a tener. Esa es parte de las dificultades que se están viendo con esta reforma. Los directores de la escuela no se salvan, no se salvan porque pasarían a ser de confianza, servidores públicos. ¿Sí? Así viene bien claro y bien estipulado en este decreto de reforma para las señoras y para los señores directores. ¿Sí? De confianza, servidores públicos. O no pruebas la evaluación, te vas. Y ahora que te convertiste en puesto de confianza servidor público, pues ¿quién te va a proteger si ahora ya te fuiste del sindicato? Veámoslo bien. Lo que esto implica. Estas son parte de las implicaciones que tiene este decreto de reforma. Luego, si por ahí, de repente, también lo digo con mucho respeto, yo como director, ahora sí, ahora aquí la voy a agarrar yo. Vamos a usar. Porque el día que no les dé resultado, te vas. ¿Y a quién le vas a pedir que te ayude? Si ya no estás del lado
Eso es lo que también se pretende, ¿sí?, a quien sea directivo. Esa es parte de las implicaciones que tenemos. Entonces podríamos pasarnos aquí todo el día dialogando de esta importancia, pero vemos la preocupación que hay ustedes y vemos los conceptos. Yo los felicito, diputada, padre de familia, ingeniero, señor director de la Escuela Normal de Barracán. Creo que ha permeado. Nuestra preocupación allá es que no se tuviera el suficiente conocimiento, y creo que lo hay. Aquí lo han externado, lo hemos visto con quienes hemos tenido la oportunidad de convivir y de compartir en algunas mesas de trabajo. Hemos visto que ha permeado. Pero esto es, señores padres de familia, no es otra cosa. Defendamos juntos lo que mucho nos ha costado como padres de familia, como mexicanos, que es la escuela pública. No la perdamos. No queramos ver a nuestros hijos o a nuestros nietos el día de mañana, como estamos viendo, por ejemplo, en Chile, que quienes hacen las manifestaciones son los alumnos de secundaria que han salido a exigirle al gobierno que quieren escuela pública, que quieren educación pública. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta? Ha sido a manguerazos, y han sido detenidos y repelidos por la autoridad, porque no tienen una escuela, no tienen una educación pública. Eso es lo que queremos que el día de mañana pase. No hagamos... Está en nosotros, como aliados, señores padres de familia, trabajadores de la educación, en hacerles saber de esta forma, así, tranquilamente, porque nada nos costaría tomar las calles y hacer lo que se hace en otros lados, porque precisamente estaríamos cayendo en el mismo error. Hoy se pensaría que somos irresponsables. Hoy se pensaría que estamos haciéndolo porque no queremos evaluarnos. Yo quiero dejar muy claro con ustedes, señores padres de familia, esto que habla la reforma de evaluar a los maestros, nosotros lo propusimos. Esta casa, este sindicato fue el primero en proponer que nos evaluáramos los maestros, porque decía en un principio, sí somos representantes sindicales, sí somos maestros, pero ante todo somos padres de familia. Las escuelas siempre abiertas, nosotros la propusimos. Las escuelas de tiempo completo, nosotros la propusimos. Todas son propuestas de esta casa, de este sindicato. Es lo que tendríamos que reconocerle al señor presidente de la República, que haya tomado en cuenta las propuestas de este sindicato. No le digan a la sociedad, que no le mientan a la sociedad que esto es porque los maestros no queremos evaluarnos. Bienvenida la evaluación, bienvenida, la aceptamos. Los maestros queremos evaluarnos, queremos capacitarnos, queremos entregarle una mejor calidad de la educación a sus hijos, pero no le engañen a la sociedad. Yo escuché la participación el día que estuvimos en el Congreso de la diputada y se me quedó muy grabado la parte cuando ella le decía: no me perdonaría que el día de mañana, con mi voto a favor de esta reforma, yo esté abriendo la puerta a la privatización de la educación y que el día de mañana me encuentre padre de familia y que me señalen por haberlo permitido. Yo tuve la oportunidad de reconocérselo en su momento, lo hago nuevamente. Esa es la gente que nosotros quisiéramos tener de representantes, no únicamente para defender al maestro, defender lo que nos corresponde a nosotros como sociedad, en este caso la escuela pública. Eso es lo que tratamos de hacer con este trabajo, con esto que estamos haciendo, señoras y señores padres de familia. Es cierto, tenemos que reconocer también como maestras, como maestros, en otros tiempos era importantísimo el arraigo que teníamos en las comunidades, el contacto que teníamos con ustedes, padres de familia. Creo que nos hemos distanciado un poco, hay que reconocerlo también. Esa es parte de lo que tenemos que volver nuevamente a rezar o a enmendar. Hoy el padre de familia debe de tener la confianza y nosotros ganárnosla con nuestro trabajo, con el compromiso de trabajo, con nuestra responsabilidad, con el trato que demos y seguirnos capacitando para seguir entregándole buenas cuentas a la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Esa es. Entonces, señores padres de familia, compañeras, compañeros, maestros, trabajadores de educación, señoras y señores panelistas, yo les agradezco a nombre de la Dirección Nacional todo este trabajo que se está haciendo, el trabajo que andan haciendo los maestros, las maestras en su comunidad. Yo les pediría a los señores padres de familia, con mucho respeto,
no es otra cosa, no es otra lucha, es la misma, la defensa de la escuela pública. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Vamos enseguida a escuchar también el posicionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora por parte del maestro Guadalupe Arias Acopa, secretario general de la sección 29 aquí en Tabasco. Adelante. Señoras madres de familia, padres de familia, presidentas y presidentes de las asociaciones de padres de familia, consejos de participación social, jefes de sector, supervisores, directores, líderes de opinión, señores de los diferentes medios de comunicación, invitados especiales, maestro Óscar Martín Ramos Salinas, representante del Comité Ejecutivo Nacional, maestra Marta Victoria Andrade Alcocer, maestro José de la Cruz Martínez López, profesor Daniel García Hernández, profesor Pedro Antonio Estrada Almeida, gracias por estar con nosotros y gracias por estar en su casa. A los secretarios generales adheridos a la FEDES, Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, sean bienvenidos. Líderes religiosos, Jonathan Muñoz Ruiz, señor Fernando Ramos Sánchez, amigos panelistas y moderador, diputada Mileide Araceli Quevedo Custodio, diputada local del Congreso del Estado de Tabasco por el partido Nueva Alianza, ingeniero Erasmo Martínez Rodríguez, exsecretario de Educación, maestro José Antonio Moscoso Canaval, investigador y académico y director de la Escuela Normal Urbana de Balancán, profesor Ernesto Ortiz García, padre de familia, licenciado Arturo Marcelino Córdoba Bolio, moderador, estimada concurrencia, compañeras y compañeros trabajadores de la educación. Con motivo de la firma del Pacto por México signado por el Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos, así como la aprobación de la reforma educativa que adiciona los artículos 3, 73 de nuestra Constitución, los hemos invitado a este panel para compartir con ustedes la opinión de nuestros panelistas, la audiencia de ustedes, la posición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la exposición de motivos del Poder Ejecutivo Federal. Se reconoce que el Estado mexicano ha realizado avances enormes e importancia para detener compromisos que asignan el mandato constitucional, así como la necesidad de atender las exigencias e inconformidades y propuestas de la sociedad y de los actores que participan en la educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titular legal y legítimo, democrático de las relaciones laborales, consciente de que los maestros y las maestras son parte constitutiva del sistema educativo y además un actor colectivo que presenta propuestas con respecto a su materia de trabajo y que espera que sea atendida, y que reconoce el valor de la reforma educativa, toda vez que ésta concede a la educación la importancia de suya para el presente y para el futuro del país. Traza además una línea hacia el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación nacional. Si algo agradecemos al presidente de la República es que reconozca a esta organización sindical como una de las mejores y que ha contribuido en las mejores propuestas educativas para este país. La salvaguarda de los derechos de los trabajadores, la injusticia y el equívoco que representa el hecho de señalar
a un solo factor como responsable de la situación educativa del país. El compromiso de promover la participación de todos los actores para lograr la reforma educativa, donde la corresponsabilidad juega un papel imprescindible y la sociedad tiene que empujar para no caer en retroceso. El CENTE tiene claro que en medio del debate educativo, los críticos y los adversarios de nuestra organización intentan estigmatizar y debilitar al magisterio, al sindicato e incluso de la escuela pública. Algunos de estos críticos y adversarios buscan promover sus propios intereses y ampliar sus márgenes de influencia en el sistema educativo, y otros que ven la oportunidad de empujar hacia la privatización de la educación. Como actor institucional seguimos siendo un aliado del Estado mexicano. Como organización gremial seguimos defendiendo los derechos de nuestros agremiados, así como promoviendo nuestra visión y objetivo de transformación y fortalecimiento de la educación pública. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su determinación de seguir impulsando la transformación del país como actor social, sindical y educativo mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, conciliando racionalmente la urgencia de la reforma educativa que el país necesita, con la reivindicación legal y legítima de los derechos laborales, y que jamás vamos a renunciar a lo más sagrado, que es la educación pública que nos pertenece a los mexicanos. Muchísimas gracias. Estamos ya por terminar esta actividad, esta jornada, y miren, voy a pedir, si son tan amables, que nos acompañen aquí nuevamente en este escenario al maestro Óscar Martín Ramos Arinaz, representante del CENTE, si nos acompaña, si es tan amable, y también que hacemos de invitación al maestro Guadalupe Arias Acopa, secretario general del 29 del CENTE aquí en el Estado. Si nos hace el honor de acompañarnos, porque vamos a hacer la entrega a continuación también de reconocimientos a quienes han formado parte de este panel. Les pido a los panelistas si nos pueden también acompañar de pie, porque vamos a hacer de esta forma la entrega de esos reconocimientos. Recibe por parte del CENTE, gracias también si quieren por ponerse de pie, no era necesario, pero bueno, vamos a darle esta formalidad a esta entrega de reconocimientos. Va a recibir reconocimiento en este instante y vamos a pedir que se acerque hacia este lugar para recibirlo a la diputada local Milady Araceli Quevedo Custodio por su participación en este panel. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. Recibe también este reconocimiento el ingeniero Erasmo Martínez Rodríguez. Ingeniero. Gracias, muchas felicidades. También recibe este reconocimiento el maestro en ciencias José Antonio Moscoso Canavar. Maestro. Gracias y felicidades, maestro. Y recibe también este distintivo en particular el profesor Ernesto Ortiz García. Felicidades y muchas gracias. Y me leo aquí en la lista que hasta un servidor alcanza también este reconocimiento.
Muchísimas gracias. Muy amable. Pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes, a quienes eran el CENTE, a nuestros representantes sindicales. Gracias a los panelistas, un aplauso muy fuerte, de manera muy especial por su presencia. Gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes y hasta la próxima.